SER Podcast. Semana de coches, carreras, con un Brad Pitt macarra y con Javier Bardem que insulta en español. Los actores protagonizan Fórmula 1, una de las películas candidatas a taquillazo del verano. En este episodio analizamos la película a fondo y hablamos con sus responsables. Además, Santiago Segura cierra la saga Padre No hay más que uno. Tenemos varios estrenos interesantes del cine de autor, como lo nuevo de Jan Zanqué, y recordamos el cine de José Luis Borao y de Iván Zulueta. Y en televisión hablamos con Santiago Korowski, el actor y guionista argentino de División Palermo, y os recomendamos nuevas series. ¡Acción! El cine en la SER con Pepa Blanes. En medio del debate sobre qué películas merece la pena ver en la gran pantalla y cuáles podrían quedar para ver en la tele de un salón, dos distribuidores españoles muy diferentes entre sí han decidido apostar por películas de reestreno de otras épocas y dar la oportunidad a las espectadoras y espectadores más jóvenes de poder verlas tal y como se concibieron, en una pantalla grande, con buen sonido y rodeados de otra gente dispuestos a emocionarse y a disfrutar de esas historias que, aunque escritas en el pasado, siguen hablando de nuestro presente. Esta semana van a poder ver en cines La Quimera del Oro. Es la película muda de Chaplin que lleva a cines a contracorriente y que quizá es algo menos conocida que El Gran Dictador para el gran público, pero es inmensa y maravillosa. Una oportunidad única para descubrir que no hace falta efectos especiales o coches que derrapan a toda velocidad para ir al cine y ver la película en el cine. La semana que viene y durante todo el mes de julio vamos a ver en España las películas de Maurice Pialat, un director francés poco conocido aquí, coetáneo de Truffaut y Godard. Es la apuesta de Atalante, una distribuidora pequeña que cree que es posible disfrutar de las joyas de este director, que habló antes que nadie de esa revisión del amor tóxico que enfadó a la crítica en Cannes y que dio interpretaciones soberbias a actores como Huppert o Depardieu. Es cierto que lo de reponer películas de otras épocas no es nuevo, es una tendencia que cada cierto tiempo vemos, y este verano también vamos a tener la oportunidad de ver en cines las películas del maestro Miyazaki. Pero quizá lo que es importante de estos tres títulos que decimos es que no solo son exitazos de los 80 o sagas taquilleras las que vuelven a los cines, en un claro intento de relanzar la taquilla y de hacer dinero, sino que hay pequeños regalos, como los de Chaplin o Pialat, para que también el cine de autor tenga su hueco en las salas de cine, lugar para el que ha sido concebido a pesar de no usar drones ni Dolby Surround. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a El Cine en la SER, el programa en el que nadie tiene el carnet de conducir. Elio Castro, José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, sin carnet, dependiendo de transporte público. Yo al menos lo intenté. Pero, yo también, bueno, sí, no sé si vale intentarlo, ni siquiera apuntarte al teórico, pero bueno, me apunté a la autoescuela, de decir. Sí. Sigo apuntada porque no caduca. Ah, mira. Eso dijeron. Eso dijeron en el contrato. Cuando vayas hay que pagar fijo. Hay sorpresa. Bueno, y lo cierto es que da rabia, ¿no? Porque hasta Borja Coveaga se lo ha sacado antes que nosotros. Pero bueno, eso no nos va a impedir empezar y analizar como Dios manda uno de los estrenos de esta semana, el gran estreno de esta semana, de hecho. Una película de coches, de carreras, de velocidad, Fórmula 1, como su título indica, sigue a una escudería en horas bajas durante todo un campeonato de este deporte. El dueño de la escudería es Javier Bardem, el piloto estrella, fichaje a sus 60 años, es Brad Pitt. Dicen que Sonny Hayes no es una vieja gloria. Es un quiero y no puedo. Si lo último que voy a hacer es conducir ese coche, elijo esa vida 1000 veces. Te estoy ofreciendo una plaza en la Fórmula 1. El único sitio donde, si ganas, puedes decir que eres el mejor del mundo.
Este es el doblador de Javier Bardem, que han pillado casi el tono de, casi el tono de voz. Ya sabéis que no se doblan ni Javier Bardem, ni Penélope Cruz, ni Antonio Banderas, ya se doblan a sí mismos en las versiones españolas de las películas que hacen en inglés. Una película que ha costado lo que no está escrito, que coge los mimbres del cine de acción de los 90 con la tecnología actual para mostrarnos esas carreras de coches rodada, la verdad, de una manera impresionante. Esto decía el director Joseph Kosinski, también director de Oblivion, Twister o Top Gun Maverick. I just became fascinated with the world of Formula One the more I found out about it, and I thought when I got to actually go to a race. Decía el director que quedó fascinado, ¿no?, con el mundo de la Fórmula 1 cuanto más lo descubría, que pensaba que tenía que ir a una carrera, pararse en el garaje y ver cómo funcionaba realmente todo por dentro, y a partir de ahí, pues claro, tenía muchas ganas de contar esta historia, una historia que dice que es fascinante, y sobre todo también porque Lewis Hamilton, que también figura como productor de esta película, le desafió a intentar recrear la experiencia que es correr con este tipo de coches. And here we are 4 years later and it's done. It's done, aquí está la película, y la verdad es que, bueno, no sé si creéis que es el blockbuster del verano, es verdad que quedan muchos meses, pero de entrada han hecho una promoción a lo grande, no sé si más cara que lo que ha costado la película, y bueno, sí que tiene los mimbres de un poco de ese blockbuster noventero, ¿no? Sí, absolutamente, es una película para ver en verano, pantalla grande, buen sonido, palomitas, 2 horas 40, en fin, luego analizaremos un poco más, pero que tiene todos los ingredientes para ser eso, una película comercial y para que se vea en los meses de vacaciones, que yo creo que también son unos meses un poco olvidados por el cine español hasta hace unos años. Pero en Hollywood es la Pero en leche. Hollywood siempre ha sido la época de los mayores taquillazos. Hablábamos de Tiburón la semana pasada, que fue quien inauguró la temporada de verano cinematográfica y luego se ha seguido en estos últimos 50 años. Es decir, que yo creo que sí que va a ser la película del verano. Y quizá es menos familiar a lo mejor que Parque Jurásico, que la analizaremos la semana que viene, pero aún así, si tiene este aire, ¿no? Yo creo que tiene muchos ingredientes, ¿no?, para arrastrar a la gente al público, porque es una película que también pueden ver niños, es decir, no es una película familiar por definición, pero sí que los padres que son fan de la Fórmula 1 y muchos chavales... Solo hay una escenita de sexo que ahora hablaremos de eso. Y no se ve nada, o sea, hay muchos chavales que son fans. A mí me ha preguntado gente en la redacción de la SER, ¿puedo ir con mis sobrinos? ¿Puedo ir con mis hijos de 10 años, de 8 años? Y le he dicho, sí, puedes ir perfectamente, y creo que lo van a flipar y lo van a disfrutar si lo ven en una pantalla gigante. Y me parece muy interesante esta película también industrialmente, porque pensando en ella, no sé si abre de alguna forma una tercera vía en esto de los blockbusters, ¿no? Hemos visto los superhéroes, todo lo que utiliza mucho efectos digitales, que son casi videojuegos, películas videojuegos. Luego estamos viendo secuelas, precuelas, la semana que viene Jurassic World, adaptaciones, remakes, muchas cosas como recicladas, y aquí tengo la sensación que es como una tercera vía que coge como una historia de los 90 que estábamos diciendo ahora, sí, que vamos a analizar. Podría ser una secuela de Top Gun, realmente. Claro, está cogiendo como un blockbuster de vieja escuela, ¿no? Tecnología moderna, historia un poco viejuna de los 90, y luego asociada a una marca que de alguna forma es como Barbie, con Mattel, aquí con la marca de la Fórmula 1, que es una marca que le interesa hacer mucho dinero. Entonces esta conjunción de elementos sí que me parece un poco una fórmula intermedia entre lo que estamos acostumbrados a ver de superhéroes y remake y secuelas del cine comercial de Hollywood de los últimos tiempos, y a ver si le funciona también como Top Gun Maverick. Pues a ver cómo funciona la cosa. Bueno, José ha estado entrevistando a los responsables de esta película, que ha costado 300 millones de presupuesto, que han sido pues para la técnica, para los actores, pero también para las 100.000 localizaciones. Vemos Las Vegas, vemos Abu Dhabi, sí, por supuesto, y para pagar a la propia marca de Fórmula 1, ¿no? Aunque también han sacado pues su product placement en toda la película. Jerry Bruckheimer es el productor de Bad Boys, de Piratas del Caribe, de Armageddon y de Top Gun. Those negotiations, any negotiation is never fun, but we got through it. You know, it took us a year. You just want it to end, but it kept going and going. Y nos contaba el productor de esta película que ninguna negociación es divertida, pero que la han superado, que les llevó casi un año, ¿no? Que al final solo quieres que termine, pero siguió como la mayoría de los buenos tratos, que todos están contentos, que han sido muy colaborativos con la película, están encantados con el resultado de Fórmula 1 y que les dieron mucho acceso total casi a sus pistas, a sus pilotos, a los directores de equipo, y Mercedes construyó el coche para la escudería ficticia que sale en esta ficción, así que fue una experiencia fenomenal
fenomenal, nos contaba, y además luego también decía que no solo es llegar a todos estos tratos, sino tener 4 meses para que entrenaran los actores, que primero empezaron con un coche normal, luego un F3, F2, bueno, F4, F3, F2 y F1, hasta pilotar un coche de carreras que tuvieron que hacer a medida casi de Brad Pitt y del otro protagonista, Danson Idris, para adaptar su cuerpo, porque van tan encorsetados en esos coches que hay que adaptarlos personalmente. Imagínate que nos toca a nosotros. Mucho dinerito. No, nosotros criticar la película cinematográficamente no lo vamos a hacer, pero qué mal conduce Brad Pitt, cómo pone las manos en el volante, de verdad. Qué mal, qué mal. Mucho mejor Juan Diego Boto. Sí. Bueno, en ella, como decimos, está Javier Bardem, que por cierto reconocía que él no conduce nada. El actor es de los nuestros. El actor ha estado haciendo promoción en Estados Unidos, no en España, está rodando. Y allí ha sido, la verdad, que bastante valiente, diciendo lo que Gaza está haciendo, que es un genocidio. No puedo expresar el dolor que yo y muchísima gente sufrimos diariamente viendo esas horribles imágenes de niños asesinados y muriéndose de hambre, del bloqueo de alimentos, agua y de material médico, o de niños siendo amputados sin anestesia. Los expertos en derecho internacional, organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch y supervivientes del Holocausto lo están llamando genocidio. Y si me preguntas, yo creo que es un genocidio. Lo primero de todo por la impunidad que está adquiriendo Israel realizando estas acciones y la falta de acción de cualquier gobierno. Por supuesto, el respaldo de Estados Unidos con todas sus armas y el apoyo económico y también el silencio de Europa. Se está creando un escenario en el que si no hacemos nada al respecto, nos encaminamos hacia lo que de hecho ya está pasando, una absoluta impunidad total para empezar guerras en cualquier lugar y un enorme dolor que está siendo causado y que afectará a innumerables personas. Lo importante es no perder la humanidad y denunciar lo que debe ser denunciado y a quien tengamos que denunciar. Pues ahí está Javier Bardem, que lo hizo en prime time, en la ABC, o sea, no en cualquier sitio, muy consciente de lo que estaba haciendo y también de cómo el clima un poco está cambiando en Estados Unidos. Esto era antes de la guerra con Irán, por supuesto. Bueno, ahora vamos al lío. Vamos a comentar esta Fórmula 1, este anuncio larguísimo de la Fórmula 1. Bueno, hemos dicho que es una película comercial, súper comercial. Y efectivamente es que no esconde sus cartas. Y además es que no deja de ser la misma historia que Hollywood nos viene contando desde hace mucho. O sea, podía ser de pistoleros, podía ser de bomberos, podía ser de abogados. Es decir, el veterano que se tiene que enfrentar al joven, la pugna que hay entre ellos, unos perdedores, efectivamente, una gente que está pasando tal, y luego lo que sí que tiene la película, que para mí es importante, es que siendo la Fórmula 1 un deporte en el que siempre brilla el piloto, muy individual, o parece muy individual, aquí se resalta el trabajo colectivo, es el trabajo de todos, ¿no? Y como si el piloto no tiene el respaldo de una ingeniera que aparece en la película y de unos personajes de tal, que son los que le cambian las ruedas y tal, de esa tecnología, incluso los que le controlan en carrera, incluso de su compañero de equipo, que muchas veces en la Fórmula 1 también vemos que hay muchas rivalidades entre los propios compañeros de equipo, eso no funciona. Y yo creo que es una película que se sostiene por el carisma arrollador de Brad Pitt, evidentemente. Y de Javier Bardem. Y de Javier Bardem, de ¿cómo se llama? Rubén Cervantes. Rubén Cervantes, que hace de español y que suelta en la versión original pues algunas cuantas frases así en español, que también dan pie a pensar pues que ya se lo ha ganado eso en Estados Unidos, el derecho a meter esas morcillas en español. Yo creo que la película se ve muy bien. Quizá para mí le sobran unas cuantas carreras, porque no soy un gran conductor, ni conductor, ni especialista, ni amante de la Fórmula 1, aunque me gustó esta otra película de Fórmula 1, Rush, la de James Hunt y Niki Lauda, esa película con Daniel Brühl, ¿no? y Chris Hemsworth, o sea, que a mí, y era más de mi época, ¿no? Pero que esta película se ve bien, yo la quitaría unos cuantos grandes premios, y no deja de ser lo que es, pues eso, una película para pasar el rato, para tomar unas palomitas, para pasártelo bien, y que tiene además pues el respaldo de la Fórmula 1 y hace que todos los cameos pues sean muy divertidos. Fernando Alonso, los chistes que hay de Carlos Sainz, no sé qué, Lewis Hamilton y demás pilotos. O sea que la verdad es que yo creo que van a conseguir eso, lo que decía
efectivamente es un taquillazo. A mí no me aburre en absoluto, o sea, me lo pasé relativamente bien. Me parece que las carreras son impresionantes, están rodadas de una manera maravillosa, o sea, además nada irreal, quiero decir, dentro de que evidentemente todo es irreal y todo es fantasioso, pero es espectacular cada carrera. Y yo, que odio muchísimo la Fórmula 1, no la odio, pero es un deporte que me aburre soberanamente, con perdón a Juan Antonio Ponsetti, pero realmente la película me gustó mucho. Creo, y me da mucha pereza, que hemos pasado de los 90, entonces hay determinadas cosas o esquemas que te lo puedes currar un poquito más, entonces creo que podría haber tenido un guión mucho más acorde con los tiempos. El personaje de Kerry Condon, que es maravilloso, al final sucumbe a la historia de amor noventera, o sea, quiero decir, de toda la vida. Pero es Brad Pitt, hombre, ¿cómo no va a sucumbir? No, aunque sea Brad Pitt, que ya sabemos cómo están las cosas en los tribunales. Aunque sea Brad Pitt, quiero decir que hay algo que no sé, que le puedes dar, puedes hacer un poquito con más ingenio, ¿no? Que puedes darle un pasito más, que me parece muy bien que metan una mecánica en el equipo, que me parece bien lo que tú dices, ese trabajo en equipo, ¿no? Que generalmente en estas cosas es el individualismo puro y duro. Sí que hay una cosa que me molesta, que es esta cosa de te tienes que esforzar, si no te esfuerzas, no, esta cosa del esfuerzo máximo, que creo que ya estamos un poco en bajar la jornada laboral y el esfuerzo máximo, bueno, ya tal. Pero quiero decir que hay cosas muy interesantes y sobre todo me parece que en estas películas no siempre ocurre, todos los actores están fantásticos. O sea, que hay cosas buenísimas, que es una película del verano, que funciona muy bien, pero sí que le pido que, aunque sea un blockbuster, una película del verano, a estos señores que son tan talentosos y que tienen una trayectoria, pues que el papel de las mujeres esté un poquito mejor contado. Eso por descontado. Hay esfuerzo y hay trampas también. Sí. Demuestra cómo una buena trampa bien hecha puede funcionar. Yo la verdad es que soy muy defensor de esta peli, me lo pasé pipa, hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien en el cine, la disfruté muchísimo, no se me hizo larga. Creo que visualmente es espectacular, entras de lleno en las carreras, los planos subjetivos desde dentro de los coches, el montaje frenético, esa música machacona de Hans Zimmer, entro en todo lo que me está contando. Indudablemente reconozco que la historia es arquetípica, viejuna, es sota, caballo y rey, es obvia, tú sabes perfectamente que es el regreso de la vieja leyenda, la tensión con el novato, con el rookie, de esa tensión luego, como hemos contado, pues bueno, hay un trabajo en equipo y como buen blockbuster de los 90 hay moraleja, hay humor, hay romance viejuno y todos los elementos que hemos descrito aquí, pero aún así creo que es un entretenimiento fantástico y de altura, y le compro en casi toda la película por lo bien que me lo pasé. Es cierto que tiene algunas cosas, ¿no? Indudablemente coincido con vosotros en el guión, que es lo más flojo, en el tratamiento de los personajes femeninos, indudablemente, pero luego es que tiene tanto carisma, es que Brad Pitt está tan macarra, tan sexy, tan socarrón, tan irónico, tan tramposo también, y luego ese Bardem que es entre sufridor porque la escudería está para el arrastre y se lo van a quitar de en medio, pero rescata a este viejo amigo que, como decía Elio, que habla en inglés pero insulta en español, y creo que el Danson Idris funciona muy bien, es un descubrimiento y de alguna manera, pues bueno, también es un poco ese tipo de piloto ya pendiente de la moda, de las redes sociales, como le ha pasado al propio Lewis Hamilton, que es un icono de la... Es verdad que se puede leer como metáfora del cine al final. Ahora le vamos a preguntar, porque los dejamos un poco locos al hacerle la comparación. No, pero es cierto, ¿no? Como aquellas estrellas del pasado, lo escucharemos la semana que viene cuando hablemos con Cecilia Rotti. Voy haciendo ganchos para que no se pierdan el programa de la semana que viene, pero sí tiene algo que ver. Bueno, Bardem está acompañado, como decíamos, de Brad Pitt, pero también de Kerry Condon y de Damson Idris. Yeah, that's really the hope, you know, that it's basically just set in the world of Bueno, Kerry Condon, con este vozarrón irlandés que tiene, básicamente decía lo que le preguntábamos, que esperan que sea la película del verano porque tiene todos los elementos y que no hay que saber nada de Fórmula 1 para disfrutarla, que se puede disfrutar, y yo creo en eso sí que coincido del blockbuster noventero, que sí que sientes el amor que hay por la historia y por los personajes que están en el centro, más allá que los efectos digitales o toda la parafernalia técnica, ¿no? Esta fue, candidata al Oscar por Almas en pena de serie, estaba fantástica. Sí, sí. Bueno, también le preguntó José a los actores si creían, ¿no?, que la historia se podría leer, como decíamos, como esa metáfora del Hollywood, de una industria que se debate entre las viejas glorias y las estrellas emergentes. Interesting. I didn't think of it like that, but I mean, that's a good take. Yeah, and also there's a lot of advancements in this movie, like new cameras were invented on the car for this movie, and a lot of advancements in the sound department and stuff, so I guess there's a lot of new
things in this movie that haven't been done in films before. But then you have Brad Pitt, who's like nostalgic, and that Yes. speaks to old Hollywood. So yeah. Bueno, básicamente nos decían que no habían pensado en esta comparación, pero que tenía algo de sentido. Ella decía que hay muchos avances tecnológicos que por primera vez se han utilizado en esta película, en el departamento de sonido o cámaras, y luego decía el actor Danson Idris que es verdad que Brad Pitt tiene algo de nostálgico de viejo Hollywood y que estaba bien tirado, bien visto esta comparación y esta tensión entre lo nuevo y lo viejo, casi entre la pantalla grande y los jóvenes. Por cierto que Brad Pitt, bueno, uno de los que ha apoyado el estreno es Tom Cruise, que ha estado en la premier, creo que de Londres, si no recuerdo mal. Sí. Junto con Brad Pitt y con Kosinski, con el que hizo Top Gun. Yo creo que no veía juntos a Brad Pitt y a Tom Cruise desde Entrevista con el Vampiro, probablemente. Está documentado porque lo busqué y no habían posado en una alfombra roja desde Entrevista con el Vampiro. Digo, no lo había documentado, pero no me sonaba haberles visto juntos. Bueno, vamos a pasar de las carreras de coches al terror con Megan 2.0. Es la segunda parte de esta película de una muñeca terrorífica que despierta ahora en tiempos de inteligencia artificial. Producción de Blumhouse con Alison Williams tratando de controlar a esta muñeca rebelde. Has estado aquí todo este tiempo. He estado en muchos sitios, pero sí, os he echado un ojillo. Esto es cosa tuya, ¿verdad? Tú eres Amelia. Oh, no puedo apuntarme ese tanto. Esta historia lleva tu patética firma. Deberías haber mejorado la seguridad de tus archivos. ¿Por qué sigues aquí todavía? ¿Qué es lo que quieres? ¿Alguna vez has pensado lo que podríamos haber conseguido juntas? ¿No consideras que matarme fue un poquito desproporcionado comparado con mi ofensa? Bueno, pues Megan, yo no tengo tantas ganas de verla porque da mucho terror, pero les recomendamos que sucumban a esta muñeca diabólica donde la inteligencia artificial, como decimos, es el villano. Y se me olvidaba, que es que claro, no hemos podido entrevistar a Bardem porque está ahí rodando sin parar, pero sí que les hemos preguntado a los actores, volvemos a Fórmula 1, por trabajar con Javier Bardem. Such a playful actor, so funny. Yeah, he's always joking. Like, he say one thing and have everyone just dying laughing. He's such a delight, such a joy to work with, but also full of so much wisdom. I'd sit in a green room with him and just talk about old movies. Bueno, decía el actor que es divertidísimo, que siempre está bromeando, que se mueren de risa con él, que hablaron mucho también sobre películas antiguas. Ha dicho All Movies, no es país para viejos, All Movies, por favor, sobre retírate. Y que le contó anécdotas de No es país para viejos y que luego le sigue sorprendiendo y le parece muy inspirador, ¿no? Que todavía siga trabajando con un entrenador de actores, por así decirlo, ¿no? Por un acting coach, que se llama ahora, y que se siga como preparando cada papel con un profesor, que es algo que no se ve habitualmente en Hollywood. O sea que la tensión entre lo nuevo, lo veterano y era tal, mentira. Pues que sigue existiendo en todos los ámbitos de la vida. Bueno, vamos con más cine taquillero ahora en España, porque llega una de esas películas que suele copar los primeros puestos de la taquilla. Santiago Segura, experto en sagas longevas, estrena Padre no hay más que uno 5, Nido repleto, que cuenta ahora el reverso de eso que llaman el nido vacío, cuando los hijos se van de casa y los padres se quedan algo solos. En esta familia, formada por Segura, Tony Acosta, pasa todo lo contrario. Nadie se va. Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta, el frío es las sagas no son comunes, sino que las que hay pues suelen ser decrecientes. O sea, tú haces la 1, tiene un éxito, luego haces la 2, tiene un poquito menos, y la 3 un poquito menos, y ya van a hacer la 4. Las 4 películas anteriores han tenido una media de 2 millones de espectadores, y eso es flipante. O sea, Sony me decía, tío, es que esto no puedes dejarlo, pero claro, tampoco quiero perpetuar en exceso una cosa, o sea, lo dije ya en la 4, digo, prefiero irme que me echen, pero no me esperaba esto, o sea, no me esperaba decir que es la última y que la gente diga, ¿cómo que es la última? Entonces ya estoy empezando a decir, bueno, no es un adiós, es un hasta luego. A ver si crecen ya los parásitos estos y se independizan. Lo que habría que hacer es echar a gente de esta casa. ¿Pero qué haces tú aquí otra vez? Que me he olvidado de llevarme los tuppers con la cena. Buenas tardes. ¿Usted quién es? ¡Mamá! ¡Ven, que estamos rifando los turnos del baño! Consuegro. Señora, eche el pestillo. ¿Cómo hemos llegado a esto? Yo lo comparaba un poco con una reunión de fin de curso. Es un poco como la gente con la que has compartido todo el bachiller y cada uno ahora a su universidad. A mí, sobre todo, porque con Lole sé que voy a coincidir más y con Santiago, pero los niños hay como un ejercicio de
Les hemos preparado muy bien para la vida de actores y actrices y ahora ellos pues trabajarán en otro tipo de proyectos. Yo estoy contenta porque los veo y siguen siendo esos, tienen esa parte infantil tan preciosa, tan bonita y también esa parte profesional que es lo que porque ellos quieren seguir. Sí. Bueno, los niños están haciendo muchas cosas y quieren seguir y yo creo que son unos actores jóvenes, pequeños, pero impresionantes. Estupendos, sí. Es verdad que la gente ha cogido cariño a la familia, o sea, ha visto a estos niños crecer y de alguna forma se identifica porque ellos han ido con sus padres y con sus hijos y ver que tu hijo de 5 años, ahora le miras y tiene 12, porque han pasado estas películas, que han pasado 6 años desde la primera, y dices, joder, ¿cómo ha pasado el tiempo? Y de alguna forma los niños que veían los problemas de los niños pequeños, ahora tienen los mismos problemas que ya la mayor. Lole siempre dice que esto ha ocupado un hueco de un cine familiar, que la gente echaba de menos, ir en familia a ver una película. Pero es que creo que como tengo 6 hijos de muchas edades, cada uno con sus conflictos, es que la gente siente mucha empatía. O sea, para mí el premio es que te siga el público. Cuando has dicho, no, joder, una saga además exitosa, es que las sagas si no son exitosas no tienen sentido. O sea, dime una saga horrible, no. Por lo menos tiene que partir de una gran película. O sea, luego la 2 ahí hacen lo que pueden, pero ¿sabes? Cuando una saga funciona es porque le gusta a la gente. Entonces ya eso es el premio. O sea, no se me ocurre ningún premio mejor. O sea, no cambio mi público por ningún premio. Entonces cuando dicen, ¿y el reconocimiento, que no sé qué, el prestigio? Prestigio, tío, que tú sabes el prestigio que es para mí, o el reconocimiento que es para mí, que me digan, oye, que vamos a ir toda la familia a ver la Padre Eugenio 5 porque nos encanta. Yo creo que une mucho a las familias, estas películas, sí, para ir al cine. Entonces van los abuelos, van los primos, los tíos, los cuñados, las cuñadas, y amigos, por ejemplo, del bloque, del edificio, y eso creo que une mucho a mucha gente, sí, sobre todo a las familias. Reivindico mucho que los principios y cosas que no te van a enseñar en el colegio, como la empatía, la bondad, la generosidad, el compartir, viene en el hogar. De ser el guarro del cine español o el tipo repugnante del cine español a ser el padre, pues no está mal. Qué suerte tenerte cuando amanece y me dices te quiero. Del cine español, 2 apuntes más que nos hacen recordar a 2 cineastas imprescindibles para entender el cine que empezó a despuntar en la transición. Son Iván Zulueta y José Luis Borau, ambos amigos y colaboradores. Sobre Borau, Germán Roda ha rodado un documental sobre su vida y su obra, desde su época de niño enamorado del cine, su paso por la crítica, hasta su llegada a ese Madrid lleno de nuevos cineastas. Si yo quiero hacer un documental de alguien, me pongo a documentarme y a mirar lo que existe y digo, seguro que hay 3 documentales ya y no había nada. Digo, ¿cómo puede ser que no hubiera a estas alturas un documental sobre una figura como José Luis Borau? Y esa fue la primera motivación, hacerlo. Me llamo José Luis Borau y soy un director de cine. Creo que tengo que introducirme yo mismo y no sé muy bien cómo hacerlo. Es un islote dentro del cine español. No se puede comparar con otro cineasta porque cada película que hizo era diferente a la anterior. Él es integrante, así salen los libros, del nuevo cine español, cuando venía la Nouvelle Vague y todo esto, y en vez de hacer un cine de autor, hace un western. ¿Puedo participar en el juego, Moody? No te metas en esto. Lo siento, pero creo que voy a hacerlo. Y él estaba como fuera de la industria, porque al final él lo que dice es que él se hizo productor no porque quisiera, sino porque nadie le daba dinero para hacer las películas que él tenía en la cabeza. Y por eso es incomparable, no se puede comparar con nadie. O sea, yo soy productor en tanto en cuanto necesito que alguien produzca esas películas tan raras que quiero hacer. Y claro, como no encuentro a nadie, acabo produciéndomelas yo. También es que Borau no tenía plan B. Al no tener familia, al no tener pareja, todo su mundo era cine, 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 cine. No había nada más. Solo puedo decir que el oficio que tengo es el que he querido tener siempre, que me considero un tanto infantil, precisamente por eso. Y llega un momento en la historia en que en su vida, en su infancia y en la juventud se puede contar la vida de Borau, pero llega un momento que la vida de Borau es el cine. Ahora estoy contento por haber satisfecho ese deseo de jugar con una cámara, que es el que me había propuesto cuando tenía 12 años. Y yo creo que también tuvo la suerte de que fue reconocido antes de morirse con algunos premios, como el Goya por Leo. Y el Goya para el mejor director
es para José Luis Borao por Leo. Homenajes que se le hicieron en Aragón y la entrada a la RAI, yo creo que también fue una especie de homenaje que se le hizo en vida a este gran cineasta. Señores académicos, al cabo de un siglo largo de vida, el cine ha marcado la forma de hablar y de escribir con huellas más abundantes y profundas de lo que pudiera parecer a simple vista. Borao era un grandísimo intelectual, escritor, tuvo una editorial, produjo películas de otros, en su editorial publicó a otros, y como tal intelectual, por eso también pasaba que sus películas eran atemporales. Toma, y no pidas más o te denuncio por furtivo. Al final todos de acuerdo. Venga, vamos a celebrarlo. Muy bien. Furtivos cumple el 50 aniversario, sigue estando de moda, se sigue proyectando, se sigue viendo, entonces yo creo que era el momento de poner a Borao donde se merece, que es en un lugar muy alto del cine español. Y sobre Zulueta, pues tenemos en las librerías un volumen que recopila sus diarios en Nueva York, donde estuvo mucho antes de entrar en la escuela de cine, y que muestran un lado distinto a esa imagen de director maldito que tenía el creador de Arrebato. Josécho Cerdán y Miguel Fernández Lavallén son los dos autores que han recopilado este diario inédito. Entonces aproveché el tiempo, porque yo debía tener pues 17 años, 18. Aproveché el tiempo que tenía hasta los 21 para poder ingresar en dirección. Me matriculé en una escuela que había de arte y decoración para poder seguir en Madrid, entonces estuve ahí 2 años y pico porque el curso se redujo y entonces lo acabé en 2 años y pico. Seguía sin tener 21 años, tenía un año de margen y entonces como yo lo único que quería era irme a Nueva York, como fuese, pues conseguí poder ir a Nueva York de una forma más o menos accidentada. Va al cine 2-3 veces al día, va a ver varios títulos una segunda vez, toma notas, apunta cosas que le gustan y ahí está desde el cine clásico de Hollywood hasta la Nouvelle Vague o Ingmar Bergman y puntualmente alguna película asociada con el nuevo cine americano, pues Shadows o alguna película de Jonas Mekas, pero poquita cosa más. Y bueno, él la goza, incluso en el diario una cosa que sale y que hemos reproducido en la edición en papel es la graduación o la puntuación que hace de las películas, ¿no? Y cómo a cada una le pone pues una serie de puntitos en función de lo que le gusta. Y ahí tienes pues una serie de hojas que alguna gente nos ha dicho, yo estoy intentando ver todas las películas que vio en Nueva York y muchas no las encuentro. Claro, no son tan obvias, ¿no? Ya ha pasado mucho tiempo, algunas se han perdido y bueno, en eso también nos gusta, como decía Josécho, que habla mucho de una cinefilia en una urbe tan grande como Nueva York, con muchas películas sobre las que él había leído en España, en revistas de cine, pero que no las había visto. Y de repente también para él ese es otro descubrimiento, ¿no? Y contrastar lo que había fabulado en su cabeza cuando había leído esas críticas y de repente decir, pues esto es una birria, ¿no? O al revés, o esto me ha parecido fantástico. Elio Castro, no conoció en ese viaje a Andy Warhol, a pesar de todo el mito alrededor, ¿no? Conoció luego a José Luis Borao, Iván Zulueta, trabajó para él en su productora. De hecho, 1, 2, 3 al escondite inglés, la primera película de Iván Zulueta, estaba producida por José Luis Borao, firmada por José Luis Borao porque no tenía el carnet. Porque no tenía el carnet del sindicato de entonces. Borao aparece en la película y luego lo que es muy curioso es que Borao y Iván Zulueta se echaban unas broncas tremendas porque Iván Zulueta dibujaba muy bien y hacía mucho los carteles. De hecho, los carteles del primer Almodóvar son de Iván Zulueta. Pero Borao le encargaba, hazme un cartel para esta película. Y entonces Borao decía, pero si va a estrenarse la película y el cartel no está terminado, este loco, ¿qué hace? No sé qué. Y se echa unas broncas impresionantes. Borao que también ha pasado a la historia por sus broncas a sus compañeros, actores y discípulos de la Escuela de Cine. La verdad es que es muy curioso este diario porque, claro, es un zulueta católico muy beato que iba a misa los domingos, que buscaba chicas para ligar y que estaba frustrado porque no ligaba en Nueva York, a luego todo lo que fue su explosión queer, ¿no? Y esa fama de bueno, pues no sé, de maldito, que quizás no era tanto, ¿no? Y, sí. El dinero que tenía la familia, ¿no? Que él decía que no tanto, bueno, pero sí tenían dinero para ir a Nueva York. Sí, la verdad es que su vida es muy, muy interesante y luego lo curioso es que hizo solamente 2 largometrajes y un mediometraje o una película para televisión, 1, 2, 3 al escondite inglés y Arrebato, pero es que ahí te encuentras realmente mucho del cine de Almodóvar. O sea, viéndolo, te encuentras muchas cosas que luego ya desarrolló Almodóvar. Bueno, Almodóvar siempre reivindica
Azulueta. Y se estrena también una coproducción española y peruana, Ramón y Ramón, dirigida por Salvador del Solar. Es la historia de un joven durante el confinamiento que decide viajar al Perú para depositar las cenizas de su padre, acompañado de un joven que acaba de conocer. ¿Y esto? Es su máscara de huacón. La huaconada es una danza tradicional de Mito, el pueblo donde nació. Ahí los huacones a inicio de año salen a la plaza con su látigo y castigan a las personas que necesitan limpiar sus culpas. Impresiona. ¿Ibas mucho? Cuando era niño. Emanuel Soriano y Álvaro Cervantes son los protagonistas. Me ocurre que de lo que más me gusta de esta profesión es vivir aventuras. Esto que estamos hablando de cómo convocan las historias, ¿no? a los equipos y a todo el reparto. Yo creo que internamente estaba invocando, ¿no? una aventura así y llegó. Además soy muy fan de la sección de Horizontes Latinos. Mi conexión, ¿no? con el proyecto, como decía Salvador, ocurrió aquí un año antes, en San Sebastián, el primer día que llegué al festival, hace un año, que nos vamos encontrando además viendo pelis y tal, que es como son mis vacaciones ideales, y me hablaron del proyecto, ya conocí a Salvador me contó la historia antes de poder leer el guión, pude visualizarla, ¿no? un poco de primera mano, ¿no? contándomela como muy, muy clara. Y además me habló de una imagen, ¿no? de una imagen faro, ¿no? un poco a donde apunta la película, de una escena. Y sin leer el guión, contándome esa escena, sabía que iba a hacer esa película solo por vivir esa escena, ¿no? O sea, solo por interpretar esa secuencia habría hecho la película, ¿no? Entonces ya cuando me leí el guión, pues confirmé que estaban contando una historia con mucho corazón, con mucha pasión, muchas ganas de contarla, y eso es lo que realmente más me puede mover, ¿no? Para sumarme a contar, ¿no? Historias así, películas. Y entonces pues no, he vivido un proceso de agradecimiento total. O sea, he estado en Perú preguntándome todo el tiempo qué he hecho yo para merecer esto, ¿sabes? Y estás con el deseo. Y estoy con el deseo, o sea, que todo cerraba, ¿no? Todo tenía mucho sentido. Y entonces pues nada, muy feliz de estar aquí presentando la película. Es mi primera vez en el festival presentando película y muy contento de compartirlo con ellos, que de verdad que ha sido un equipo humano con un talento brutal que me ha enamorado desde el minuto uno. O sea, reclamo más coproducciones, por favor. Yo también. Porque realmente creo que aportan mucha riqueza personal, profesional y a nivel cultural, ¿no? A nivel de cinematografía. Y si Ramón hablaba de la pandemia, también lo hace a La deriva, la última película del director chino Yazan, que después de títulos como Más allá de las montañas o Una historia de violencia, volvió a Cannes hace un año para presentar esta película que ha rodado a lo largo de muchas décadas, desde los años 2000 hasta después del COVID. A través del amor de una pareja retrata con distintas técnicas cinematográficas la historia de su país. Bueno, yo soy muy fan del cine de Yazan y recomiendo muchísimo esta película, que tiene mucho también de sus películas anteriores, pero sobre todo es el retrato de un país, como decimos, rodado con todos los medios a su disposición. O sea, una película impresionante, la verdad. Es increíble, y además también con todo ese misterio, ¿no?, que tiene su película, que a veces es como confuso, que no sabes, pero si te dejas llevar y entras, luego ten seguro que va a hilar todo lo que te está contando y que va a ser también una experiencia, como decía Pepa, por la historia de un país con diferentes texturas, con diferentes personajes, diferentes ambientes, diferentes lentes de cámara, así que es apasionante esta película. Bueno, y se estrena también Volver a ti, es una película danesa que ganó el premio del público en Panorama, en Berlinale. Es un drama familiar sobre la enfermedad que cuenta el proceso de separación de una mujer que se ve pospuesto por distintas circunstancias. Ya sabes cuándo te vas de casa. En cuanto hayamos hablado con las niñas. Ya, fue lo que dijimos. Esa era la idea. Buenos días. Mía. Pásame la balde. Voy a buscarte el entrenamiento. ¿Vas a traernos algo de picar? Claro, llevo correrías. Genial. Pásalo bien en el cole. Y terminamos con La quimera del oro, obra maestra de Chaplin, en la que interpreta a un solidario buscador de oro que llega a Alaska a principios de siglo en busca de fortuna. Como decíamos al inicio del programa, vuelve a los cines por su centenario.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Cuando ella baila, se le ve debajo esa minifalda. Quiero ver que rebote, dum 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 bye, dum 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 y rompe, dum 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 bye. Hoy te voy a hacer llorar. Santiago Koroski, ¿qué tal? Bienvenido al Cine en la SER. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo estás, Pepa? La última vez que nos vimos fue por Zoom y ahora hemos... En persona, viajé. O sea que esta segunda temporada de División Palermo tiene más presupuesto. La verdad que no. Esto ha salido todo de mí. Te he pagado a vos, de hecho, de mi bolsillo. Esto es un Brandon Conte que en toda regla. Voy a hablar súper bien de esta serie. No, la verdad es que nos hace mucha ilusión porque nos divertimos muchísimo con la primera temporada y de nuevo nos volvemos a divertir con esta segunda. Que bueno, ¿cómo ha sido el proceso de pasar, de asimilar el éxito, de que estuviera la primera temporada en Netflix, de que se viera en 190 países y ahora hacer una segunda temporada que mantenga un poco la idiosincrasia de la primera, pero que aporte algo nuevo? El sueldo mucho no me alcanza. Igual yo te preguntaba cómo andás de la pierna. ¿Dice de papa? ¿Y este clon? David, de Villa Crespo. Ya lo hicimos en Palermo. Ahora lo vamos a hacer en otros barrios que no son Palermo. Che, me parece a mí o esto es mucho más chico. Arellano es parte de los servicios de inteligencia de la ciudad. Nosotros estamos sumando gente al equipo. Serías parte de una investigación aprovechando tu fachada de guardia urbano. Soy Felipe Rosenfeld. No sé si hay alguna contraseña o algo. Diligencias al lado. Yo lo sentí como mucha presión. Como, bueno, lo hiciste una vez, a ver si te sale de nuevo. Y al principio... Primero, lo primero que pasó es que mientras hacía la primera temporada estaba tan cansado y tan agotado que decía, no, esto ya está, no la vuelvo a hacer. Terminó, me dijeron, ¿querés hacer una segunda? Y dije, sí, dale. Como que hay algo de un impulso que te lleva. Y la verdad que por suerte fue un equipo de guionistas muy bueno, que cuando nos trabábamos, respirábamos y volvíamos a pensar ideas y estaba la idea de que, bueno, nada, ya sabés cómo es la serie, en 6 meses la escribís y no es tan así porque, como vos decís, queríamos buscarle algo nuevo también, o sea, mantener el espíritu y al mismo tiempo... como que la temporada 1 tiene algo de sorprender un poquito y entonces encontrar nuevas sorpresas era para nosotros un desafío. Y bueno, por ese lado fuimos. Y después tratar de apoyarnos en las cosas que mejor nos salieron y agregar nuevas sorpresas y seguir empujando un poquito el límite en algunas cosas. Ahora hablamos de los límites del humor, que son fantásticos, pero sí que hay como una mezcla de muchos tipos de humor, que ya no recuerdo bien si en la primera había tantos, pero en esta me ha sorprendido porque hay un humor muy físico, tú te pones unos dientes espantosos, que veo que todo ok, me alegro. Ya me alegro, o sea, por tu familia y tus amigos y tu chica, o sea, esto, bien, enhorabuena. Hay un humor muy físico también que tiene que ver con esa corrosividad, ¿no? También de los cuerpos. Luego hay un humor muy político, muy crítico, muy sarcástico y un humor a veces bobalicón. O sea, hay como muchos juegos de humor que no sé, claro, normalmente una comedia juega con un humor más, con un estilo de humor y tú mezclas todos en esta segunda temporada, cosa que es bastante difícil de hacer. El director de la primera temporada que llamó Diego Núñez Irigoyen, en la segunda el codirector es Rafa López Audiet, 2 chicos argentinos que viven en Madrid. Pero el director de la primera siempre me decía, hay algunos chistes que son marca Acme, ¿viste? Como bien de ese estilo del Coyote y Correcaminos. Y para mí funciona la combinación. O sea, no sé si es pensado, pero es mi versión más amplia en ese sentido. De todos los tipos de humor son bienvenidos. Y me parece que está bueno el humor también cuando no solo se queda en la cosa más efectiva, sino que también te busca hacer reflexionar, busca
hacer pensar en ciertas cosas, cuando está al servicio de una idea o de reírse del mundo que nos rodea. Entonces, como tener un poquito de cada una y no quedarse en algo tampoco muy intelectual. Entonces, eso, buscar cierta amplitud. No es algo que pensamos, sino que simplemente están ahí todas las cosas que nos hacen reír, y que la verdad que esas cosas van desde Top Secret hasta, no sé, La Comunidad, por decir una de acá, y bueno, en esa amplitud vamos buscando. Claro, tú eres también protagonista de la serie, este personaje al que en el primer capítulo, no vamos a desvelar muchos spoilers de lo que pasa, le llega no un doble, pero sí alguien que es que tiene su minoría. Me encanta eso de se puede repetir minoría. Y que encima es mucho más listo que él. Sí. ¿Cómo es esto? Bueno, hay algo que pasa, porque ese personaje lo hace Martín Piroyansky, y hay algo que pasa en nuestro país, es que todos nos confunden. ¿En serio? Sí, es real. Es como, no sé... Pero no te sé, pareces más a Broncano casi. Sí, no sé por qué, no me parezco tanto a él, pero como somos dos judíos que hacemos humor... la gente no nos distingue y no nos parecemos físicamente. No nos parecemos, pero nos pasa todo el tiempo. A él le dicen Santi, a mí me dicen Martín, y entonces pudimos usar ese humor, y si la gente no lo conoce no importa, porque es un poco el mismo chiste. De repente hay dos judíos en un lugar y alguien se siente un poco intimidado, pero también tiene que ver con no sé, nosotros somos muy amigos, vecinos, con Martín. Y también hacemos lo mismo. Hay cierta inconsciente, me parece, competencia, además de la amistad y demás. Y entonces todos tenemos amigos que sentimos que lo hacen todo bien y mejor que nosotros. Y era poner un poco de humor sobre eso también, ¿no? Pues fíjate, para que te quedes tranquilo, yo estuve en una rueda de prensa en Cannes donde la periodista del New York Times confundió a Javier Bardem y a Benicio del Toro. Hay algo, ¿viste? Como no se parecen, pero son dos actores que hacen algo lo mismo y ya está, la gente lo encasilla. Nada, y hay algo de la inseguridad que uno tiene y de siempre ver que el otro desde afuera parece que es mejor, que le va todo bien, que lo hace más fácil, que no duda. Entonces, como, bueno, después te acercás y ves que todos somos un poco inseguros, pero bueno, es cierto que algunos somos un poquito más. Luego está la trama, metéis una trama nueva que es ya el espionaje. Sí. O sea, antes estaba la mafia, Sí. aquí la mafia también está, también muy divertida, y luego el espionaje. Claro, esto me recuerda un poco a Mortadelo y Filemón, donde Ay, no lo vi esa. es un cómic español de los años tal, pero que siempre se reía de que los espías españoles eran muy, muy cutres. Ah. No sé si había una voluntad también de reflejar esa cutrez de las instituciones a veces. Sí, me parece que en la 1 hicimos mucho humor con las guardias urbanas, con la policía, y tratando de pensar cómo seríamos nosotros como policías, pero también entender que hay un contexto donde no es la policía de, por ejemplo, Brooklyn 911, digamos, o esas series norteamericanas donde cuentan con todos los recursos, ¿no? Acá en Argentina, quizás en España de esa época, porque ahora ya son primer mundo. Bueno, depende del día. Okay, pero digo, hay algo de nosotros le decimos atarlo con alambre, que es como, bueno, resolver con lo que tenés a mano. Y también juntándome con informantes secretos, que no puedo revelar acá mi fuente, pero hablábamos con gente que había trabajado en los sectores de los servicios secretos argentinos. Nos contaban que hay algo, hubo épocas donde las cosas son muy precarias y tenían que pedir tickets, por ejemplo, facturas para que después les pasen digamos, cuestiones así que bueno, que había que hacerlo con lo que se podía, y bueno, se trata un poco de eso, ¿no? De la expectativa que puede tener alguien de entrar a los servicios secretos y darse cuenta que es un poquito más mundano, por decirlo de alguna manera, y más todo a pulmón, como es todas las áreas. No sé cómo es ahora exactamente, pero yo creo que hay algo de ese espíritu argentino que está en todas las instituciones.
Y que tiene que ver también con el espíritu español, o sea que en eso estamos hermanados. Bueno, no es casualidad, no hemos heredado mucho. Hay otra cosa también, y es que está Juan Minujín en esta temporada, que es un actor al que hemos visto mucho en el cine argentino, y es, tiene una cafetería de especialidad. Madrid está café de especialidad y está plagado, o sea, vas a recorrerte el centro de Madrid, vas a ver muchos Juanes Minujines en estas tiendas, pero encima es un especulador inmobiliario, uno de los villanos de la serie. Sí. Esto no es casual, dime que no es casual. No es casual porque, digamos, nosotros, como te digo, nos reímos primero de nosotros y también del mundo que nos rodea. Y bueno, los alquileres no están fáciles. Y son un buen negocio acá y en todas partes del mundo. Entonces, hablar un poco de la gentrificación y de las cosas que nos pasan y de las dificultades que tenemos para conseguir departamentos y de cómo vemos que los lugares históricos de la ciudad se van convirtiendo rápidamente en lugares todos bastante parecidos en todo el mundo. Con frappuccino de moca y... Sí, el viejo almacén se vuelve el nuevo café. No tenemos nada en contra de los cafés, de hecho solemos... visitarlos, pero bueno, en una época eran las hamburgueserías, las cervecerías, ahora son los cafés y seguirá las canchas de pádel en los 90 en Argentina, que ahora están de vuelta. Es como un ciclo de modas que el mundo se va hacia un lado y que más allá de eso, estos lugares, ¿no? Estos Airbnb o estos lugares de alquiler que van van empujando un poquito para afuera a los que viven ahí, me parece que es un tema que por lo menos estaba bueno para reírnos, ¿no? De un poco de esta situación en la que vivimos. Pues la verdad que sí, y tenemos que hablar también de... Acá está peor todavía. Acá está muy mal. Acá, ¿me enteré lo que sale un piso en Madrid? Vamos a explotar ahora mismo. Sí, España ha dado un salto tremendo y sobre todo lo peor es que no parece que vaya a bajar. Entonces, no sé, igual nos tenemos que ir todos a vivir a otro sitio porque, estamos un poco fatal en ese aspecto. Por eso nos hace mucha gracia que incluyas a este personaje. ¿Estoy siendo muy serio en esta entrevista? ¿Quieres que hagamos bromas? No me salen, las tengo que pensar. Bueno, pero si aparece igual la oportunidad... yo no soy el... Está bien, no hay problema. Si se me ocurre un chiste, por ahí lo digo. Por favor, estamos deseando que se te ocurra un chiste sobre españoles. Sí, la gente espera que sea muy gracioso por ahí todo el tiempo. No, chistes sobre españoles no puedo hacer. ¿Por qué no? Por supuesto que puedes hacer. Este es el programa donde puedes hacerlo. Hacíamos muchos chistes de gallegos en una época. Claro, pero gallegos son una parte. No, pero para nosotros los gallegos eran españoles, todos. Era como, pero no, ya hemos mejorado. Ahora nos reímos de nosotros, ¿no? Bueno, podéis hacer Ustedes chistes. Tienen chistes argentinos, seguro. Seguro que sí, ¿no? Como los agrandados. Que hablan mucho, o sea, no sé, sí, esto es una... que no paran de hablar, van al psicólogo, esas cosas. Seguro que... Ahora no recuerdo ninguno porque yo soy muy mala con los chistes, pero seguro. Mira. Porque eso son un poco los estereotipos. Los estereotipos. Pensé que era el porteño agrandado, canchero, que se cree mil. No, es más el tipo que no puede parar de pensar y hablar y que va al psicoanalista. Sí. Bien, me siento identificado. Oye, esto sí que te quería preguntar. Por esto decías, claro, se espera que sea gracioso. No sé si puedes salir del personaje, si es fácil salir del personaje, si también tienes el colon irritable. Sí. Yo soy celíaca, o sea que por ahí... Yo me autopercibo celíaco, no soy celíaco. Yo tampoco, pero me denomino celíaca para que me hagan caso. Okay. Es más fácil decir soy celíaco que decir yo como sin harina de trigo, pero sin cebolla, sin ajo, sin no sé qué. Tal cual. Pero bueno, almas gemelas, ¿qué está pasando? Bueno, es la dieta FODMAP, es el SIBO. Sí, también. Ahí va. Bueno, es una época. Creo que gentrificados y con SIBO. Yo creo que no. La pregunta de si puedo salir del personaje o no es compleja porque yo soy un poco el personaje. Entonces el personaje es una parodia a mí mismo, un poquito exagerada. Espero. Pero no dejo de estar haciendo humor sobre mí. Entonces hay algo que se vincula todo el tiempo. Tienes una camiseta metiéndote con Paraguay. Es una estampita.
Es muy una bien. estampilla de Paraguay de cuando se mandaban cartas. Pero hay algo de esta expresión, ¿viste? Que es medio como... ¿Del gato? De un gato serio con... Hay algo de los animales, que miran como que parece que no les pasa nada por la cabeza, que no sonríen, que me atrae esa imagen, ¿no? Medio de... Tengo miedo ahora mismo. No, medio como de Buster Keaton. Sí. ¿Ubicás? Bueno, es que tienes un poco. Se llama Deadpan, creo, no sé, como le ponen como un humor de cara de nada. Y bueno, aproveché para sonríe un poco más en esta temporada. Me arreglé los dientes de verdad. Pero por ejemplo eso, lo de los dientes, yo me rompí los dientes y estuve yendo al dentista durante años. Los terminé incluso mientras editaba la serie. Estos dientes que ves acá, que no sé si la gente se los puede imaginar, pero los podrá describir como blancos. Exactamente, perfectamente colocados. Pareces un actor de Hollywood. Bien, pero no tanto como esos que se blanquean todo, ¿no? Tampoco vamos a describirlo así. No, pero las carillas no. Claro, yo me rompí los dientes mal en una caída y estuve años que se me salían. Un año entero. De repente estaba ahí y se me salía un diente. Como que me había quedado todo muy flojo. Entonces decidí hacer humor con eso, así como decidí hacer humor con mi colon irritable y demás. Entonces hay algo de... Puedo salir del personaje, pero está muy cerquita. Cosa que está bien también. Sí. Quería preguntarte, porque es verdad que eso lo hablábamos la otra vez, que tú has demostrado una cosa. La primera temporada de División Palermo llegó en un momento en el que había un debate espantoso aquí en España sobre los límites del humor. Y tú demuestras que se puede hacer humor de todo, incluso humor heavy, con cariño, con respeto, pero siendo muy sarcástico a la vez. Claro. No sé si eso es una cualidad que no tiene todo el mundo. Es algo que nos costó mucho, no es algo que yo hago chistes, yo me cuido y sobre todo creo que la clave es juntarse con gente que es... Digo, si vamos a hacer chistes en relación a la inclusión, juntarse con los protagonistas que sufren. Se me estoy acordando de algunos y me está entrando la risa. Que sufren estas, por ejemplo, discriminaciones, para entender cuándo estamos haciendo un chiste con ellos o si nos estamos riendo de ellos, ¿viste? Como que hay una idea del humor, no golpear para abajo, no golpear al que es más vulnerable. Entonces, en general, los chistes acá son más sobre nosotros, sobre las incomodidades que nosotros, sobre la inclusión falsa, sobre las torpezas que uno tiene. Entonces, al principio hay una chica que se llama Lucre Gómez, que es una chica en silla de ruedas, que nos asesoraba todo el tiempo y decía, dale, zarpate un poco más, como, o digamos, o Ruedines. Claro, vamos, y después con todos los actores que salvo dos son minorías, yo me juntaba, charlaba con ellos, les mostraba el guión, les preguntaba, muchos chistes salen de parte de ellos, porque no se me hubiesen ocurrido a mí y porque, bueno, también es ir midiendo, che, ¿te parece que este es un chiste correcto? ¿Estamos parados del lado correcto? O sea, requiere un trabajo de estar pensando, porque, bueno, muchas personas dicen no se puede hacer humor con nada, ¿viste? No es tan así, es solo que hay que pensar un poco más y tener cuidado y bueno, tener esa responsabilidad también. Te voy a dejar que te vayas a visitar Madrid, los cafés de especialidad, que tu colon irritable vaya bien. Está mal, las bravas y las croquetas no te van a venir bien, Me acabo de tomar unas pastillitas justamente porque estoy disfrutando. Lo que se come en Madrid es increíble, es espectacular, pero estoy saliéndome de la dieta que tengo para el colon irritable. ¿Sabes aquí que se ha puesto de moda? Las empanadillas argentinas. Hay un montón de locales de empanadillas argentinas. No tengo apuro, me gustan, pero voy a dejarlas para cuando vuelva. Y sí me gustaría decir que... Espera, ¿te gustó la serie de la segunda temporada? Mucho. Ah, qué bueno. Mucho, por supuesto. Bueno, después te doy la plata. Vale, gracias. Bueno, ahora me pagas en negro, por supuesto. Sí. Y me gustaría decir que tuviste un reencuentro, porque en la primera temporada sonaba Amistades Peligrosas, tuviste un reencuentro con el cantante de Amistades Peligrosas. Te he visto en un vídeo en Instagram cantando con él. Sí, porque en la temporada 1 aparece la canción y justo pasaron por Buenos Aires en una época que a mí me dieron un premio en la legislatura de Buenos Aires como a personalidad destacada de la cultura y se me ocurrió invitarlo a cantar una canción
Y estaba por ahí y vino y cantamos a dúo esa canción. Bueno, cantó él y yo hice un poquito. Así que nada, siempre son culturas muy conectadas y desde chicos escuchamos su música y bueno, había algo de homenajear y hacerlos parte. Pues Santiago Korowski, muchísimas gracias por haber venido desde Buenos Aires hasta Hay un español en esta Madrid. segunda temporada. ¿Quién es el español? Pérez, bueno, todavía. Ah, vale. Cerca del capítulo final, un hombre que trae unas pistolas Taser. Dime que no funcionan. Hay algo, dice, han tenido una vida emocionante con la policía de Madrid, pero todavía tienen mucho para dar. Pues así nos marchamos, disfruta de Madrid y enhorabuena por la serie. Muchas gracias. Puede la que puede, 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 puede la que puede. El cine en la SER con Pepa Blanes. Y también tenemos esta semana otros estrenos, regresos esperados y las plataformas pues siguen sacando mucha ficción española. Vamos a empezar por The Bear. La serie regresa a Disney Plus con su cuarta temporada y con Jeremy Allen White y Ayo Edebiri convertidos en estrellas. Volvemos a los fogones, a los sofocones, a buscar la excelencia, a saber cuáles son las prioridades de este grupo de personajes y a tratar de que funcione ese restaurante. Podemos hacerlo. Podemos cuidar de la gente, hacer que sea tranquilo, que sea delicioso, hacer feliz a todos. No te escondas de nada. Sé tú mismo. Otro estreno internacional es Smoke en Apple TV Plus. Es la serie que firma Denis Lehane, autor de novelas como Mystic River o Shutter Island. Y que ya creó para la plataforma Encerrado con el Diablo. Pepa ahora repite con Taron Egerton esta serie sobre un detective y un investigador de incendios que siguen la pista a dos pirómanos. El fuego no es solo un elemento. El fuego es un organismo. El fuego espera. Y en Netflix se puede ver el final de Juego del Calamar, la serie coreana que ha sido todo un fenómeno de la plataforma, y también la ficción española trae otras propuestas como Los sin nombre. Serie creada por Pau Freixas y Paul Cortecans que recupera esa historia de Jaume Balagueró que llevó al cine. En este caso es más un thriller psicológico, la historia de una mujer, una madre que perdió a su hija y años después, tras una llamada, empieza a pensar que está viva. Los protagonistas son Miren Ibarguren, Rodrigo de la Serna y Milena Smith. ¿Qué pasa con esta gente, tío? Una panda de tarados que se piensan que la niña es mágica o que tiene poderes. No sé qué. Gracias. Ayer se hizo viral un vídeo en el que aparecía resucitando a una tipa, en plan Jesucristo. Con permiso. Le presento al inspector Salazar, se va a ocupar del caso. Gracias por venir. Por favor. ¿Nos puede repetir lo que me ha contado a mí antes? Sí, bueno, que la gente empezó a llegar sobre las 10 de la noche y ha sido una periodista la que ha dado el aviso. Y otro estreno de series españolas es El Gran Salto en A3 Player, la serie basada en la vida de Gervasio de Fer, que fue paralizada por la cadena tras una acusación por un presunto abuso sexual. Una mujer trasladó a la productora el caso, aunque no podía haber denunciado porque estaba prescrito. Tras meses sin avances en este caso, dicen en la cadena, ni más denuncias de otras chicas durante esa época, que el deportista estuvo en el centro de alto rendimiento, pues finalmente han decidido emitir esta ficción que narra el auge y caída del gimnasta de la gloria olímpica a las adicciones. Óscar Casas es el protagonista y con él hemos charlado de cómo ha sido afrontar este reto y de su carrera. Acaba de ejecutar un ejercicio perfecto, impecable. Ese puño en alto de Fer solo deja ver una cosa, un ejercicio increíble. De primera, era la primera vez que hacía un biopic y que además la persona estuviera viva. Sí que es verdad que suma como un reto de decir, vale, yo voy a hacer esto y la persona real va a verlo, ¿no? Entonces de primera sí que fue como terrorífico. Pensaba, si él ya existe, ¿qué hago yo aquí, no? O sea, ¿qué hago yo haciendo de él si él ahora mismo está aquí a mi lado conmigo? Entonces sí que de primeras tomé como distancia con él.
también ya no solo por no juzgarme mucho, sino también porque empezaba con la parte más joven, y él es verdad que ha cambiado mucho durante los años, y no quería como intoxicar la parte adulta, que él se parece más a, obviamente al ser ahora más adulto, se parece a la segunda parte que interpreto en la serie. Entonces sí que los primeros meses como que no pasé mucho tiempo con él. Después, antes de empezar la segunda parte, sí que ya pude pasar mucho más tiempo con él y grabarlo, y días enteros, ir a su gimnasio, ir a su casa. O sea, fue como... Pero yo al principio creía, yo al principio decía, guau, existe, voy a estar todo el rato con él desde primeras, pero luego me di cuenta que no me iba a venir muy bien. Al final eran 20 años de vida, entonces entender y ser fiel a cada momento, intentar encontrar cualquier vídeo posible de él, ordenarlos por edades, y a partir de ahí con mi coach Gerard Oms y con mi coach de voz Isabel Pastor, ir por las distintas etapas e ir viendo cómo fue cambiando en cuerpo, en voz y en alma, y poco a poco pues ir encontrando cada distinto Gervasio en cada distinta época, para que luego a la hora de verlo se vea realmente un cambio de edad y un cambio de crecimiento y de crecimiento también en ego, y de luego de caída a los infiernos, y de ahí recuperar, bueno, la vida misma, ¿no? Mi cabeza es como una lavadora todo el día. Pim pam, competir, entrenar y ganar. No somos máquinas. En el primer Gervasio, el Gervasio joven, fuerte, la mole, tuve como 2 meses y medio donde me puse a comer como un animal, a entrenar en el gimnasio para hacer hipertrofia, y también en el CAR, en el centro de alto rendimiento, para entrenar la gimnasia artística y llegar a lo máximo que nos diera. Y la verdad que esa fue como la parte, yo al menos la disfruté, me gusta mucho el deporte, me encanta comer. Porque claro, tú al final tienes que ir a las Olimpiadas y lo que la gente quiere ver es que eres el puto mejor. Es así, que llegas y pum, lo clavas, todo perfecto, el himno, la bandera, tu medalla. Es duro tener que jugártelo todo en 4 segundos. Para mí es verdad que esa parte la disfruté, y mentalmente, emocionalmente, pues claro, estás comiendo bien, estás haciendo deporte, no fue tan difícil. Es verdad que la segunda parte tuvimos solo 3 semanas entre la joven y la adulta. ¡Ostras! Sí, fue muy poco. Entonces, claro, la diferencia, había que ser fiel a la bajada tan grande de peso que tuvo Herbie. Y pues hubo que hacerlo de una manera más drástica, no puedo hacer como una dieta, y sí que tuve que, bueno, pues hacerlo de una manera más drástica para que se notara. Es lo que la gente quiere ver, que eres el mejor, y yo lo conseguía. Pero claro, ¿qué hay detrás? El entrenador fue Adri, que es el entrenador oficial del CAR, que entrena a los chavales que van a las Olimpiadas, y yo entrenaba con todos los chavales de 16, 17, 18 años que eran unos genios, y la verdad que lo hace muy bien. Y nos pusimos como unas metas, teníamos 2 meses, y al mes como que llegamos a esas metas, así que nos pusimos unas nuevas metas, y sé hacer cosas, sé hacer paralelas, sé hacer el salto de potro con mortal con paloma y un mortal, o sea, sé hacer distintas cosas, y se han ido mezclando en la serie. Lo bueno es que sobre todo toda la parte olímpica es verdad que te la comes con patatas, porque yo podía hacer bastante, lo que no soy yo es Gervasio de Ferreal, entonces eso es como es lo chulo. Yo diría mi familia. Creo que, o sea, es lo único que me viene a la cabeza cuando pienso el por qué he podido gestionar en ciertos momentos, bueno, o no he sabido y me han ayudado a gestionarlo, el éxito y el fracaso. Y me viene mi madre, me viene mi hermano, me viene mi familia completamente, porque son los que al final... que no todo el mundo tiene familia, pero apoyarte a esas personas que te da la vida con ese amor incondicional son los que te van a ayudar a cuando estés volando en no sé dónde, te digan, chaval, vente aquí abajo y ponte los pies en la tierra, y cuando caigas al subsuelo te digan, levántate y pon los pies en la tierra también, porque al final el éxito y el fracaso se lo pone uno mismo. Yo tengo un éxito y un fracaso, y tú tienes también un éxito y un fracaso, todos. Para personas el fracaso será no tener un hijo o no conseguir el trabajo que quieren. Entonces no es real el éxito y el fracaso, es una expectativa de cada ser humano por sus vivencias. Entonces hay que intentar tener ese equilibrio constante para estar tranquilo, para estar en paz. Un total de media de 9.712 que sitúan a Gervasio de Fer en lo más alto de la clasificación. Primer puesto. Cada proyecto para mí es la oportunidad de poder indagar más en ti, en tu alma, en tu ser, y cada vez le estoy viendo más el gustillo, y cada vez quiero indagar más, y cada vez quiero encontrar papeles que me hagan bucear más al fondo.
Pero bueno, con esta serie también he aprendido a que la línea entre este compromiso y ganas y esa línea entre eso y la obsesión es súper fina. Y me lo ha enseñado Herbie. Y hay que tener cuidado porque al final los sueños son lo más bonito que hay, pero antes de todo eso está tu gente, tu familia, y no puedes dejarlo de lado por nada. Y bueno, pues es encontrar también esa balanza en eso, en no llegar a esa obsesión, pero es verdad que en eso me puedo sentir identificado con Herbie, en el compromiso y las ganas de querer seguir aprendiendo. Gervasio de Fer acaba de hacer historia. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.